Lo primero que pensé cuando mi esposa me pidió que tuviéramos una relación abierta fue, esto es una broma de mal gusto. Me había casado con Jennifer hacía apenas 3 años, y juraría por mis callos que jamás se hubiera imaginado diciendo esas palabras. Yo no soy el tipo de hombre que se pasa el día en una oficina climatizada ni presume títulos como creativo barra freelancer barra visionario. Soy un hombre de obra, un constructor de 35 años que empezó a ganarse la vida con sus manos en cuanto salió de la preparatoria. Levanto estructuras que se sostienen por sí solas, aunque nadie las vea. Sé que a mucha gente le impresiona el romanticismo de alguien que trabaja bajo el sol hasta que un día despiertan y quieren algo que brille más. Jennifer tiene 30 años y trabaja en eso que ahora llaman relaciones públicas y marketing, que siempre me sonó como una manera elegante de cobrar por enviar correos con emojis. Durante los primeros años, nuestra rutina era simple: cenas compartidas, recados los fines de semana, risas con vino barato. No había drama ni distanciamiento. Por eso, cuando volvió de un viaje de amigas con los ojos brillosos y el teléfono vibrando por mensajes, sentí que algo había cambiado. Había ido a Dallas con su mejor amiga Evelyn, una mujer de 31. Evelyn siempre me cayó bien, la más tranquila del grupo de amigas que se comportaban como si vivieran en un reality show. Jennifer llegó de ese viaje diferente, ausente en las conversaciones, con la mirada en el celular y una sonrisa extraña cuando llegaban notificaciones. Pensé que solo necesitaba descansar, así que no presioné. Lo cierto es que la idea se gestó meses antes. Jennifer comenzó a pasar más tiempo con Britney, una amiga que nunca había sido muy cercana. Britney, a sus 30 y tantos, predicaba que había que mantener opciones abiertas y que las relaciones tradicionales eran jaulas, lo cual era irónico viniendo de alguien cuya relación más larga había sido con su estilista. Empezaron a tener cenas semanales y Jennifer volvía a casa demasiado tarde como para alguien que supuestamente estaba teniendo conversaciones profundas. Cada vez que regresaba de ver a Britney, venía con un ánimo raro, o demasiado feliz como si hubiera visto a Santa Claus, o irritable sin motivo. Pensé que era solo una fase, pero Britney, con su sermón de TED sobre empoderarse destruyendo tu propio matrimonio, estaba plantando semillas en la mente de mi esposa. Y así llegamos a la noche en la que todo se quebró. Estábamos en la cocina, yo preparaba unos huevos y ella me observaba como si estuviera a punto de romper su taza favorita. Con la voz más casual del mundo, como quien decide cambiar de marca de detergente, soltó: «Quiero que tengamos una relación abierta». Me reí creyendo que bromeaba. Pero cuando me giré, estaba seria como si hubiera ensayado esa frase. «No es gran cosa», repitió, «creo que sería bueno para nosotros. Muchas parejas lo hacen, muchas parejas lo hacen». Lo dijo como si fuera la última moda en Pinterest, igual que las recetas de smoothies o las pijamas combinadas. La miré buscando a la Jennifer que me había prometido que me dejaría sin parpadear si yo le era infiel, pero no la encontré. En su lugar, tenía a alguien que sonaba como si me propusiera programar la infidelidad en un calendario compartido. Le pregunté de dónde salía esa idea. Ella se encogió de hombros con un «es como me siento ahora». He leído mucho del tema. Britney está en una y le cambió la vida. Ahí supe que el incendio ya estaba ardiendo en su cabeza y que Britney solo había echado gasolina. No dije nada. Serví los huevos y los dejé en el plato. Ella siguió hablando de crecer como individuos y escogernos sin restricciones, recitando frases de Instagram como si fueran revelaciones. Yo solo escuchaba, no sorprendido sino decepcionado. No porque la idea en sí fuera rara, la gente prueba de todo para salvar lo que sea. Me dolía que no me lo hubiera planteado antes, que no hubiéramos hablado. Simplemente decidió que ese era el próximo paso y asumió que aplaudiría su valentía. En ese momento, pasó de ser mi esposa a ser una desconocida que me hablaba de convertir nuestro matrimonio en un proyecto comunitario. Esa noche, en lugar de decirle que no, le dije ok. Era martes, lo recuerdo por la forma en que las luces de la cocina reflejaban en los platos. «Si te hace feliz», respondí. Sus ojos se iluminaron como si le hubiera regalado entradas para un concierto de Beyoncé. «¿De verdad?», preguntó. Asentí. Esa noche anduvo por la casa casi saltando, como un adolescente que acaban de levantarle un castigo. Por dentro, mi mente ya estaba activando interruptores. Siempre he pensado que si le das espacio a alguien, solo tiene que hablar lo suficiente para delatarse. Sabía que ella no solo estaba intrigada por el concepto, ya tenía a alguien en la mira. Lo confirmé rápido. Al día siguiente comenzó a salir más, a enviarse mensajes sin parar, ropa nueva, perfumes caros. Decía que salía a tomar café con amigas todas las noches. Se repetía mucho la frase «con las chicas». Yo no respondía, no preguntaba ni reclamaba. Volvía del trabajo, me bañaba, me dormía.
Era más fácil no decir nada cuando sospechaba que no se trataba de una inquietud experimental, sino que ella ya había avanzado a otra etapa. Ese mismo viernes sonó mi teléfono. Era mi hermana Nora. Tenemos una relación estrecha. Ella tiene 2 años menos que yo y siempre ha sido brutalmente honesta. Si mi camisa es fea, me lo dice. Si mi casa huele a calceta sudada, también. ¿Podemos hablar? Es sobre Jennifer, me escribió. La invité a la casa esperando cualquier comentario vago, pero Nora entró como un ariete. Se sentó y soltó: sé que crees que estás manejando esto de la relación abierta como un campeón, pero necesito que sepas que Jennifer ya te está engañando. Eso me detuvo. Le pregunté cómo lo sabía. Sacó su teléfono y me mostró una captura de una conversación de grupo. Una chica que solía salir con Jennifer y sus amigas había filtrado un chat en el que Jennifer contaba que había conocido a un tipo con potencial durante el viaje. Según los mensajes, Jennifer llevaba hablando con un hombre rico desde antes del fin de semana. Era un CEO de alguna empresa de tecnología, con coche de lujo, viajes de negocios y gafas que valían más que mi camioneta. Uno de los textos decía literalmente: si juego bien mis cartas, no voy a preocuparme por el dinero nunca más. Mi esposa describía al tipo como si fuera un billete de lotería. Me quedé en silencio unos segundos, no porque no lo creyera, la sensación en el estómago llevaba semanas. Era la confirmación lo que me congelaba. Nora me miró con ese tono de quien lanza un jarro de agua fría. No iba a decir nada, pero verte dejar que te pise me revolvió. Le agradecí, le pedí que no dijera nada a nadie más. Yo necesitaba mi tiempo. Cuando alguien te muestra quién es mejor dejarle la cuerda. Dejar que crean que están ganando hace más fácil preparar el final. Con aquella captura, todo encajó. El discurso de la relación abierta era una coartada. Jennifer quería un salvavidas mientras probaba su ascenso social. Y yo, en teoría, debía jugar a conocer a otras personas y esperar a que ella decidiera. Pues no, empecé a fijarme en Evelyn. Quiero aclarar que hasta ese momento no había pasado nada con ella. Evelyn nunca fue el tipo de mujer que se lanza a la primera oportunidad. Inteligente, buena onda, con los pies en la tierra. Cuando todo esto empezó, ella se mantuvo respetuosa. Pero tras la revelación de Jennifer, mi cerebro repasó esos pequeños momentos, cómo Evelyn se quedaba conmigo a limpiar después de la fiesta de cumpleaños de mi esposa, cómo me miraba cuando reparaba la baranda del porche, y un día me mandó un mensaje: ¿cómo estás? Nada más. Contesté: sigo respirando. Ella respondió: no mereces que te traten así, he visto lo que está pasando, mereces mucho mejor. Esa frase fue un giro. Por primera vez alguien dijo en voz alta lo que yo me negaba a aceptar. Desde ese mensaje algo cambió. Dejé de ser el hombre que aguantaba y empecé a ser el hombre que planeaba. No por venganza, sino porque me negaba a que me arrebataran todo por lo que había trabajado mientras compraban una actualización de lujo. Me vi hablando más con Evelyn de manera casual. Todo empezó porque tenía que pasar por la casa a recoger una chaqueta que había olvidado. Le ofrecí un café. Hablamos 20 minutos de su trabajo y de cómo estaba cansada del drama que Jennifer arrastraba. Jennifer busca caos y luego se enfada cuando se ensucia, dijo. Reí. Bienvenida a mi mundo. A partir de ahí no tuve que esforzarme mucho. Evelyn empezó a aparecer más seguido, a dejar algo, a platicar mientras yo desarmaba el motor de mi camioneta. Me pasaba las herramientas, me alumbraba con la linterna, preguntaba por las piezas. Muchas mujeres se aburrirían viendo a un hombre lidiar con tornillos oxidados. Evelyn escuchaba de verdad. Jennifer lo notó. Una noche, mientras me preparaba para dormir, soltó: has estado pasando mucho tiempo con Evelyn. Me sorprendió lo rápido que me salió la respuesta. ¿Y por qué te molesta?, pregunté. Se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Me reí. Qué bien, porque no te estoy pidiendo permiso. Al día siguiente comenzó a hacer preguntas como detective sin orden judicial. ¿Vino Evelyn hoy? ¿Te habló de mí? ¿Por qué te manda tantos mensajes? Al principio me hice el tonto. Solo vino a devolver el taladro, respondí. Una vez Evelyn se llevó mi taladro. No sé si lo usó o si solo quería inquietar a Jennifer. Cumplió el propósito. Entonces sucedió lo inevitable. Jennifer dejó al CEO. Dijo que él se estaba poniendo intenso y necesitaba espacio. De repente empezó a reengancharse conmigo, preparó cenas románticas, volvió a llamarme amor como si un apodo borrara su intento de vender nuestro matrimonio. Una noche llegué y había velas encendidas, música suave, todo el cliché. ¿Es el cumpleaños de alguien?, pregunté. Sonrió. No, pensé que sería lindo pasar tiempo juntos. Lo dijo como si fuera 2019 de nuevo. Yo solo me senté a comer en silencio. Después dejé caer: a Evelyn le gusta cómo te queda el risotto de champiñones. Su cara se descompuso. ¿Hablaste de esto con Evelyn?
Preguntó intentando no quebrarse. Asentí. Sí, me contó que te ayudó a probar la receta. Jennifer tensó la sonrisa como si sus músculos fueran a romperse. A partir de ahí todo se volvió incómodo. Empezó a merodear, a seguirme por la casa, a preguntar qué hacía, con quién hablaba, si Evelyn decía algo nuevo. En un momento me dijo, pareces un fantasma rondando la cocina, detente. Le respondí, eso mismo dijo Evelyn de ti. No le cayó bien. Lo que realmente marcó la diferencia fue un fin de semana en el que invité a Evelyn a ayudarme a arreglar la cerca del jardín. Jennifer estaba en casa fingiendo leer un libro que tenía años intacto. Evelyn y yo estábamos fuera cortando tablas y bromeando. Mides 2 veces y aún te equivocas en el corte, se burló. Le respondí que sus manos eran demasiado pequeñas para herramientas. Nos reímos. Me sentí ligero por primera vez en meses. Miré hacia la ventana. Jennifer estaba parada, observando a través del vidrio como una extra en película de terror. Le saludé con la mano. Ella se agachó. Esa noche Jennifer intentó usar la culpa. Siento que me estás alejando, dijo con voz temblorosa. Me controlé para no reír. Tú literalmente me pediste que aceptara que salieras con alguien más, respondí. Eso no es alejamiento, es darte pista. Ella explotó, pero tú nunca quisiste, solo dijiste que sí para atraparme. No le di el gusto. No, dije que sí porque quería ver cuán rápido encontrarías a otro. Resultó ser más rápido que el envío de Prime, se fue dando un portazo. Al día siguiente Evelyn me escribió, me llamó esta mañana, quiere hablar, está perdiendo la cabeza. Le respondí, bien, que lo pruebe, quiso apertura, ahora sabrá lo que son las puertas cerradas. Jennifer se creía en control, pensaba que yo era demasiado ingenuo, pasivo o leal como para hacer otra cosa que esperarla. No entendía que yo ya estaba colocando los cimientos de mi siguiente paso. Después de aquello, lo nuestro con Evelyn dejó de ser solo conversaciones. Algo cambió, no fue forzado ni apresurado, simplemente encajó. Una noche la invité a cenar en mi casa. Ella trajo lasaña casera, con capas perfectas y la costra tostada. Olía a hogar. Nos sentamos, llenamos platos, hablamos de tonterías. Por primera vez en mucho tiempo sentí que la mesa no estaba llenando un silencio incómodo. A la mitad de la cena, la miré y dije, ya no quiero jugar a nada. Puso el tenedor sobre la mesa y me miró como si hubiera estado esperando esa frase. Yo tampoco, respondió, se hizo un silencio denso. Tengo que decirte algo, añadió, le levanté la ceja. Siempre me gustaste, Leo, confesó con una sonrisa tímida. Desde que empezaste con Jennifer. Nunca dije nada porque estabas con ella y yo no me meto con lo ajeno. Pero siempre me impresionó cómo la tratabas, cómo construías cosas, no solo con tus manos sino con tu lealtad. Siempre me pregunté cómo sería si alguien como tú me eligiera a mí. La escuché en silencio, no porque me sorprendiera, sino porque era refrescante escuchar honestidad después de tanto artificio. Pues te escojo ahora, le dije cuando procesé, nada de suposiciones. Ella sonrió sin duda alguna. Entonces, ¿esto va en serio?, pregunté. Sí, va en serio, respondió. No hubo reglas raras ni términos complicados. Solo dos personas que habían pasado suficiente para merecer un espacio tranquilo. Por primera vez en años, me sentí correspondido. El día siguiente confirmé que había llegado el momento de dejar de bailar alrededor del incendio. Regresé del trabajo con mis botas llenas de polvo. Jennifer estaba en el sofá revisando su teléfono como si buscara un reality show al que entrar. Me faltaban 15 minutos para que Evelyn llegara. Me senté con calma como si preguntara qué hay para cenar. Jennifer, le dije, solo quería avisarte que Evelyn y yo ya estamos juntos. Somos oficiales. Detuvo el scroll. ¿Qué es una broma? No, respondí. Estoy con Evelyn. Tus ojos se abrieron. Con Evelyn, mi mejor amiga, asentí. Bueno, tú renunciaste a la exclusividad, ¿recuerdas? Solo estoy haciendo lo que tú me animaste, explorando. Se levantó tan rápido que el sofá necesitó terapia. Eres repugnante. No puedo creer que me hagas esto con ella. ¿Qué clase de hombre? La corté. Soy el tipo de hombre que le dio la oportunidad a su esposa de ser honesta, que se quedó mientras ella corría con un CEO como si nuestro matrimonio fuera un plan B. No solo abriste la puerta, Jennifer, la sacaste de las bisagras. Empezó a caminar de un lado a otro, gritaba, me llamaba traidor, insultaba a Evelyn. Luego se calmó y dijo, he estado pensando y ya no quiero la relación abierta. Quiero volver a como éramos. Habló como si pudiera apagar un interruptor, como si, mi error bastara para borrar que intentó dormir con alguien que consideraba una actualización financiera. La miré a los ojos y contesté, sí, yo también he estado pensando, y quiero que empieces a empacar. Nunca había visto a alguien parpadear tan rápido. No estás hablando en serio, dijo. Claro que sí, espera tus papeles de divorcio. Se tambaleó como si descubriera que la tierra es redonda. ¿Me vas a divorciar? No estoy divorciando a la mujer que era mi esposa, le aclaré.
Divorcio a la versión de Tay que olvidó lo que significa el compromiso, que cree que el amor es algo que se actualiza cuando aparece algo más brillante. La versión que tiró la lealtad a la basura en cuanto dejó de emocionarla. Quiso replicar, pero la detuve. Tú querías opciones. Las exploraste, y ahora que el tipo del Tesla no te llama, recuerdas que existo. No extrañas mi amor, Jennifer. Extrañas al hombre que se quedó cuando no lo merecías. Se quedó quieta. Quise dejar claro que aquella no era una discusión. Le dije que empezara a hacer maletas. Que yo iba a salir y que esperaba no encontrar sus cosas a mi regreso. Salió hecha una furia, azotó la puerta. Al regresar ya no estaba. Pocas horas después llegó Evelyn, le conté todo. Ella asentía sin sorpresa. Nunca iba a reaccionar bien, dijo, no está acostumbrada a perder. Nos sentamos en la terraza, comiendo sobras directo del plato, con tenedores. Podrá no ser elegante, pero fue el sabor de la libertad. Al día siguiente empezó el circo. 12 llamadas perdidas antes de las 8 de la mañana. 2 mensajes de voz, uno con «podemos hablar». Otro con «eres una serpiente». Seguían los textos: «estás tirando todo por la borda. Eres cruel, te arrepentirás. Evelyn nunca fue tu amiga, te está usando». No respondí, no porque no tuviera que decir, tenía de sobra. Pero sabía que lo que más la desesperaría sería gritar en un vacío. Mientras ella se desmoronaba por teléfono, yo estaba en la oficina de mi abogado. Tenía unas bajo la manga, un prenup. Si van a casarse, les digo algo, firmen un prenup. No porque esperen que todo salga mal, sino porque, si un día su pareja convierte el matrimonio en un contrato temporal, se quedarán sentados con café mientras su abogado lee el documento sonriendo. Mi abogado revisó las cláusulas. No hay provisión de infidelidad, dijo, pero protegiste todo lo que tenías. Tu dinero, la propiedad que compraste antes de casarte, tu camioneta, tus herramientas y el negocio que levantaste. Leía en voz alta para remarcar. Todos los ingresos de entidades empresariales premaritales permanecerán separados e inmunes a división en caso de divorcio. Luego me miró. Esto incluye la tienda y esas 2 casas que rentas. Asentí. Incluso el cortacésped estaba a salvo. Jennifer solo tenía derecho a lo que había en su cuenta personal. Nada de manutención conyugal, nada de la mitad del perro. Ella ni siquiera quería al perro, decía que era muy pegajoso, como si eso fuera algo negativo en una mascota. Mi abogado deslizó los papeles. Solo tienes que firmar y se los enviaremos. Tomé la pluma, firmé ese día. Un mensajero llevó los documentos a su nuevo departamento. Sí, se había mudado a una torre de departamentos, como si empezara una nueva temporada de su serie. Unas horas después me llamó de nuevo. Su texto fue breve. ¿Es en serio? Respondí con una línea, más que nunca. Tú abriste la puerta, yo la cierro detrás de ti. Contestó, no sabía qué decía el prenup. Le contesté, no es mi culpa, no supe más de ella ese día, pero sí supe que fue a ver a Evelyn, no podía irse en silencio. Apareció en su departamento sin avisar, como si estuviera organizando una intervención. Tocó la puerta como quien quiere tirarla. Evelyn abrió con calma, como quien espera un paquete y no un tornado. Entró con su guión de drama, me traicionaste. ¿Cómo pudiste? Evelyn ni parpadeó. Arruinaste tu matrimonio. Yo no voy a limpiar tu desorden. Renunciaste al puesto y ahora te enoja que alguien más lo ocupe. No hubo gritos. Evelyn le dijo, si viniste por eso puedes irte como llegaste, sola, y le cerró la puerta en la cara. Mientras Jennifer intentaba iniciar un desfile de autocompasión, yo estaba apretando tuercas. Cambié todas las contraseñas, cancelé sus accesos, transferí las suscripciones a mi nombre. Limpias literal y metafóricamente la casa. Quité fotos, doné decoraciones de la boda que ella no quería llevar y tiré sus productos de skincare que ocupaban un cajón. Y así desapareció, sin pensión, sin poder, sin recuerdos que usar en mi contra. Pasaron meses. Evelyn me preguntó un día si me sentía raro. Le dije que me sentía como quien sale de un edificio en llamas y encuentra a alguien esperándolo con agua. La libertad era más dulce que cualquier vengeance. La vida empezó a estabilizarse. El divorcio se oficializó y Jennifer legalmente dejó de existir en mi vida. Recibí la llamada de mi abogado confirmando la sentencia. Me quedé parado en la cocina, aún con las botas puestas, sonriendo. No había enojo ni tristeza, solo alivio. Pensé que la historia podría terminar ahí, pero Jennifer no sabe terminar historias. Era el cumpleaños de mi hermana Nora. Hicimos una carne asada en el patio trasero, algo sencillo, amigos cercanos, familia, comida que yo mismo preparé en lugar de los caros caterings que Jennifer insistía antes. Evelyn ayudaba con los adornos. Nora llevó su famosa ensalada de papa. Mi primo Jason ya se había comido 3 hamburguesas. Todo era risas y salsa picante. De repente alguien desde adentro gritó, «Leo, hay alguien en la reja». Salí a mirar, allí estaba ella.
Jennifer, parada al borde del patio como si regresara de un exilio, con el pelo perfecto, tacones altos y lentes oscuros. Lleva una bolsa de regalo en la mano, llena de vergüenza empaquetada. El silencio fue total. Incluso el perro dejó de ladrar. Me acerqué con calma, sin rabia, casi divertido. «No estás invitada», dije. Ella intentó sonreír como si una sonrisa pudiera borrar cualquier cosa. «Solo quería saludar, hablar un poco», le negué con la cabeza. «Ni es el momento ni el lugar, ni siquiera estás en la lista de invitados». Se quitó los lentes y se lanzó a su script habitual. «He estado pensando y quiero darle otra oportunidad a nuestro matrimonio». «Fue un error», asentí como si escuchara el pronóstico del clima. «Ya sabíamos que dirías eso», respondí. «No sabía lo que tenía hasta que lo perdí», insistió. «Y verte con Evelyn no te incumbe lo que yo haga con mi vida», corté. El público mudo contemplaba. Nora cruzó los brazos al fondo. Jennifer miró alrededor como quien descubre que ya no es la protagonista. «¿Podemos hablar en privado?», negué. «Lo que tengas que decir, guárdatelo. Tuviste meses, elegiste a otro. Ahora estás aquí porque él te dejó y yo no». Se quedó muy callada. «¿Entonces simplemente me reemplazaste?», preguntó como si yo hubiera comprado un nuevo televisor. Me acerqué un poco para que todos escucharan. «Tú misma te reemplazaste en el momento en que me diste permiso de dejar de ser tu prioridad». Intentó salvar algo de dignidad. «Esto no se ha terminado». «No puedes borrar lo que tuvimos», me reí. «Jennifer, tú lo borraste. Yo solo barrí los pedazos y te pasé la escoba». Iba a replicar, pero Evelyn se acercó a mi lado. No dijo nada, solo se plantó. Eso fue suficiente. Jennifer la miró esperando un clímax. Evelyn inclinó la cabeza. «Tú fuiste su pasado, yo soy su presente y su futuro, así que te puedes ir ya». Nadie la defendió. Jennifer se giró y se fue con la bolsa de regalos sin entregar. Un minuto después volvió la música. Nora me ofreció otra hamburguesa como si nada. «Feliz cumpleaños para mí», bromeó. Evelyn y yo nos sentamos luego y ella me dijo. «Se sintió bien», le respondí. «Mejor que ganarse la lotería». Era cierto, Jennifer quería opciones. Las tomó. Luego descubrió rápido que el amor no viene con generador de emergencia. Pensó que yo era débil, que esperaría. Se equivocó. No solo superé la prueba, construí algo mejor con alguien que supo valorar cada tornillo de lo que soy. Así termina mi historia. Si alguien que lee esto se pregunta si debería darle otra oportunidad a alguien que pisoteó su lealtad, la respuesta es no. Déjale el desastre a otra persona. Hay cosas mejores esperando al otro lado. Paz, real paz. Y sí, Evelyn hace una lasaña mucho mejor. El día siguiente al cumpleaños de Nora, mientras limpiaba los platos de aluminio en el patio, me encontré riendo solo. Era una risa extraña, una mezcla de alivio, ironía y la sensación de haber sobrevivido a un tornado. Aún podía escuchar en mi mente la frase de Evelyn diciéndole a Jennifer que ella era mi presente y mi futuro. Recuerdo que después de que Jennifer se fue, muchos de los invitados se acercaron uno a uno, algunos para felicitarme por alzar la voz, otros para preguntar en susurros si todo lo que había pasado era cierto. Era como si hubiéramos proyectado una telenovela en vivo y cada quien quisiera confirmar que no fue un guión. Esa noche, ya en la cama, Evelyn se acomodó a mi lado. El perro, que había sido llamado demasiado pegajoso por mi ex, se acurrucó a nuestros pies. Sentí por primera vez en meses que no había algo escondido en un rincón de la habitación. Evelyn me acarició la mano. «¿Cómo te sientes?», susurró. Cerré los ojos, aún procesando, porque aunque la liberación fuera real, también lo eran las cicatrices. Nunca me imaginé divorciado a mis 35 años, pero allí estaba. Los primeros meses después del divorcio fueron una mezcla de catarsis y reconstrucción. Había papeles que firmar, cuentas que cerrar, rutinas que reorganizar. Descubrí que quedarme con la casa, donde había compartido vida con Jennifer, era un arma de doble filo. Cada rincón tenía memoria. La esquina donde discutimos sobre el color de la cocina, el pasillo donde rodó el primer balón que compramos para un sobrino, el sofá donde vimos películas un domingo lluvioso. A veces, al clavar un clavo, encontrabas un recuerdo, pero también descubrí que podía reescribirlos. Cambiar un cuadro de lugar, pintar una pared, sacar cajas llenas de cartas que ya no significaban nada. Era como sacar muebles pesados después de una mudanza, cansado pero necesario. Evelyn empezó a pasar más tiempo en la casa. Al principio venía con la excusa del perro, de la cena, del motor del auto. Luego, sin excusa, una mañana trajo su cepillo de dientes. Otro día dejó un par de zapatos bajo la cama. Una tarde de domingo, mientras ella regaba las plantas que habían sobrevivido milagrosamente, me di cuenta de que su chaqueta colgaba junto a la mía en la entrada. Era como si los objetos fueran reconociendo lo que nosotros ya sabíamos. Yo no se lo pedí, ella no lo pidió. Simplemente sucedió.
Fue un proceso natural, como ver cómo el día se convierte en noche. No hubo anillos ni papeles, pero había un compromiso tácito. Uno de los momentos más extraños fue cuando tuve que regresar a recoger mis herramientas a la obra donde trabajaba antes de todo el caos. Algunos compañeros me miraban con esa sonrisa cómplice que esconde chismes. Uno se acercó, un tipo que siempre llevaba la gorra al revés. Oí que tu esposa te dejó y ahora estás con la amiga, dijo en voz baja, casi emocionado. Lo miré. Sentí muchas ganas de decirle que su opinión valía tanto como un tornillo oxidado, pero solo respondí, oí que tu esposa te está poniendo cuernos con el plomero. El hombre se quedó callado. A veces, devolver un rumor con otro rumor es la mejor manera de cerrar bocas. Hubo días en los que me levanté con el peso del pasado encima. Recordaba los momentos buenos con Jennifer y me preguntaba en qué punto habíamos desviado. Hubo una señal que ignoré, fue culpa mía no haberle dado emociones suficientes. Pero luego recordaba los mensajes de mi hermana, las frases de Britney, la forma en que Jennifer hablaba del CEO como si fuera un boleto dorado, y entendía que había muchas cosas fuera de mi control. No podía haber prevenido la avaricia de alguien. No podía haber sido más de lo que ya era. Podría haber construido castillos, pero si ella quería mansiones con vista a la ciudad, nunca iba a ser suficiente. Una noche, mientras Evelyn y yo cenábamos, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Por instinto contesté. Una voz agitada se presentó. Era la madre de Jennifer. Sentí un latigazo en el pecho. Hacía meses que no oía a esa mujer. Siempre había sido cordial, una señora de modales finos. Leo, dijo con voz quebrada. Sé que no quieres escuchar mi voz, pero quería saber si Jennifer está bien. Me tomó unos segundos procesar. No ha querido hablar con nosotros después de ya sabes. Nos enteramos por otras personas que se había mudado a un departamento caro. Solo quería saber si sabías algo. Tragué saliva. Me imaginé a Jennifer alejándose también de su familia, intentando rehacer su vida sola, fingiendo que no necesita a nadie. No supe qué decir. Lo siento, no sé nada, respondí. Espero que se encuentre bien, pero creo que ustedes deberían buscarla. La mujer suspiró. Gracias, colgó. Me quedé mirando a Evelyn. ¿Todo bien?, preguntó. Yo asentí, pero algo en mí se removió. En ese momento confirmé que no era mi deber rescatarla. Ella había decidido alejarse de todos, incluso de quienes la amaban sin condiciones. 2 semanas después, me enviaron por correo un sobre con el sello de un bufete de abogados. Al abrirlo, encontré la notificación oficial de la finalización del divorcio y la distribución de bienes. Releí el documento con la misma sensación que cuando uno lee su nombre en un certificado de graduación: alivio, orgullo y un poco de incredulidad. Evelyn estaba conmigo cuando lo abrí, me abrazó por detrás. ¿Qué dice?, preguntó. Que ya soy un hombre libre, respondí. Ella me besó la mejilla. Siempre lo fuiste, susurró, y sentí el peso de esa verdad. Nunca fui propiedad de nadie, pero durante años creí que debía cumplir expectativas que no eran mías. Volver a salir al mundo de la soltería a los 30 y tantos años, después de un matrimonio fallido, es una experiencia surrealista. Mis amigos solteros hablaban de aplicaciones de citas que parecían mercados de carne, deslizar a la derecha, deslizar a la izquierda, perfiles con filtros que no se parecen a la realidad. Yo, por mi parte, no sentía curiosidad. Estaba en otra etapa, concentrado en sanar y en mi relación con Evelyn. A veces, en el trabajo, escuchaba a los más jóvenes hablar de citas en cafés caros, de no saber si debían pagar o dividir la cuenta. Pensaba en lo afortunado que era de no tener que sumergirme en ese río revuelto. No necesitaba jugar, solo necesitaba reconocer que merecía paz, pero no todo era romanticismo. Pasar de la amistad al amor con la mejor amiga de tu ex trae sus propias sombras. Nos tocó enfrentar chismes, miradas de reojo y algunos comentarios malintencionados. Una tarde, mientras estábamos en el supermercado, una mujer que conocía de la comunidad nos vio. «Mira, Evelyn, te ves radiante», le dijo. «Supongo que el secreto es llevarse lo que no era tuyo, ¿no?». Evelyn se quedó helada. La miré con calma y respondí, lo único que estaba fuera de lugar era la idea de que Jennifer podía tener a un hombre y a un recambio simultáneamente. Eso ya no aplica aquí. La mujer se sonrojó y se alejó rápidamente. Es increíble cómo la gente se siente con derecho a opinar sobre vidas ajenas. Otro día recibí un mensaje en redes sociales. Era de un conocido que no veía desde la secundaria. «Hey, bro, cuando escribes el libro de tu vida», decía. Me reí. La idea de que mi drama marital se convirtiera en entretenimiento para extraños me parecía absurda, aunque, en cierto modo, eso es lo que terminé haciendo al escribir esta historia. Era catártico. Hablarlo en voz alta, incluso con desconocidos, ayudaba a desenredar los nudos. A medida que avanzaban los meses, Jennifer se fue desvaneciendo.
Sus intentos de contactarme disminuyeron. De vez en cuando veía su nombre aparecer en las historias de Instagram de alguien, tomando un cóctel en algún bar, con el brazo enganchado a algún hombre nuevo. No sentía envidia ni resentimiento. Sentía lástima, parecía estar buscando algo que llenara un hueco que ni siquiera sabía que tenía, y no me correspondía advertirle que el hueco se agrandaba con cada parche. Curiosamente, Evelyn sí seguía recibiendo esporádicos mensajes de Jennifer, cada vez más extraños. Uno decía: espero que estés feliz, robaste a mi marido. Otro, semanas después, cambiaba el tono: nosotras éramos hermanas, ¿cómo pudiste? Evelyn siempre me los mostraba y yo le decía lo mismo: bloquéala, pero ella no lo hacía. Me explicó su razón. No quiero que piense que me escondo o que la temo. No le debo nada, pero tampoco voy a fingir que no existe. Esa postura me sorprendió. Evelyn siempre fue más frontal. Yo, por mi parte, no le debía nada. La había sacado de mi radar. Hubo un día que marcó otro quiebre. Estábamos en el taller de mi negocio, reorganizando materiales. Sonó el timbre. Un mensajero nos entregó un sobre. Era la invitación a la boda de Britney, la amiga que había plantado la idea del amor libre en Jennifer. Era de color pastel con caligrafía cursi. Abrí el sobre. Nos encantaría contar con tu presencia, decía. Me reí en voz alta. Evelyn me miró. ¿Te invitaron?, preguntó incrédula. Pues sí, Britney y su nuevo novio, que está en la lista de adictos a los casinos, quieren que festeje su amor, respondí. Pensé en lo irónico, la evangelista del poliamor decidiendo caminar hacia el altar. Me costó no escribirle: te deseo que tu unión dure lo que duren tus convicciones. No fuimos, obviamente, pero en ese evento supe que la gente que tanto pregonaba vivir sin ataduras solo estaba probando modas, y que la estabilidad siempre tiene un costo: dedicación, sacrificio y sobre todo honestidad. Algo que muchos quieren, pero pocos están dispuestos a poner. Siento que debo hablar de Nora. Mi hermana fue mi roca, me acompañó en los peores días y no me dejó caer en la autocompasión. En las semanas posteriores al divorcio, iba a su casa y nos sentábamos en su terraza a beber cerveza y hablar de la vida. Ella me dijo algo que se me quedó grabado. Sabes, a veces creemos que la fidelidad es lo único que mantiene un matrimonio, pero también está la curiosidad. El día que uno deja de interesarse por quién es el otro, empieza el fin. Lo que le pasó a Jennifer no fue solo falta de lealtad, fue falta de curiosidad por ti. Dejaste de ser un misterio, un proyecto a descubrir, y ella prefirió proyectar su ambición en alguien que brillara más. Tenía razón. Las historias de películas y novelas siempre hablan del héroe que salva a la princesa, pero nadie cuenta que la princesa, a veces, quiere una corona más grande, y el héroe no tiene por qué convertirse en un joyero para complacerla. Un par de meses después, Evelyn y yo decidimos hacer un viaje. Nada lujoso. Agarramos la camioneta y manejamos hacia un pueblo pequeño cerca de la montaña. Quería salir de la ciudad, respirar otro aire. Recuerdo que llegamos a una cabaña que rentamos por unos días. Era rústica, paredes de madera, chimenea, un arroyo que se escuchaba a lo lejos. La dueña nos dejó una canasta con pan y queso. Esa noche nos sentamos frente al fuego. Evelyn apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, preguntó en voz baja. Miré las llamas. No, cuando te conocí eras la amiga de mi esposa que reía de mis chistes malos. Jamás imaginé que íbamos a compartir un techo así. Ella rió. Yo tampoco. Pensaba que ibas a ser el esposo aburrido de mi amiga para siempre. Nos quedamos en silencio largo rato. Creo que ambos recordábamos las versiones de nosotros que se quedaron atrás. Era como asistir a nuestro propio funeral y nuestro propio nacimiento, todo en una sola noche. Al día siguiente hicimos una caminata. El aire frío nos golpeaba la cara. No había señal de celular, solo el crujir de nuestras botas sobre el pasto seco y el sonido lejano de un pájaro. Hablamos de cosas pequeñas, de lo rico que olía el pino, de lo extraño que era no escuchar motores ni voces. También hablamos de planes. ¿Te gustaría mudarte a un lugar más grande algún día?, me preguntó. Tal vez, pero también me gusta nuestra casa. Siento que la hemos limpiado de malas energías. Ella asintió. No me refiero solo a metros cuadrados, explicó. Me refiero a un lugar que sea de los dos, donde no haya fantasma del pasado. La idea se me metió en la cabeza. Yo había pensado en vender la casa en algún momento, pero el mercado no era favorable. Y al mismo tiempo reconocía el anhelo de Evelyn de tener algo propio, algo que no hubiera sido de Jennifer nunca. Lo pensaré, respondí, y lo hice. Al regresar empezamos a buscar terrenos. No queríamos una mansión, sino un espacio donde pudiéramos construir juntos. Irónico, ¿no? Soy constructor y aún así no había hecho mi propio hogar. Encontramos un terreno a las afueras de la ciudad con vista a un río. El precio era razonable porque necesitaba trabajo. Nos miramos y supimos que era el indicado.
Empecé a diseñar planos en servilletas, como si fuera un adolescente con sueño. Evelyn, con su libreta llena de listas, hacía anotaciones sobre la cocina, el color de las paredes, la huerta que quería tener. Era emocionante y también intimidante. Empezar de cero significaba soltar definitivamente el último vínculo con Jennifer, pero así debía ser. Una tarde, mientras firmábamos los papeles del terreno con el notario, sonó mi celular. Era un mensaje. Hola, soy Luis, el amigo de la universidad. Me enteré de tu divorcio. Quería ver si querías salir un día y hablar. A veces es bueno estar con alguien que entiende lo que es separarse. Leí el mensaje y dudé. No recordaba a Luis, pero sospechaba que su interés era más chisme que apoyo. No contesté. Sentí que ya había compartido suficiente mi vida con extraños. Había llegado a un punto en el que podía elegir a quién darle energía. Ese derecho a elegir se sintió aún más fuerte el día que fuimos a empacar lo último que quedaba en un pequeño trastero que Jennifer y yo habíamos alquilado durante la mudanza inicial. Ya no recordaba qué había ahí. Cuando abrimos la puerta, salió un olor a polvo y humedad. Había cajas etiquetadas con nuestros nombres. Empecé a abrir una. Adentro, juguetes viejos, adornos de Navidad, una caja de cartas. Evelyn y yo nos miramos. ¿Quieres abrirlas?, preguntó. Dudé. Por curiosidad saqué un par. Eran cartas que Jennifer me había escrito cuando salíamos antes del matrimonio. Se hablaba de sueños de futuro, de deseos de viajar, de promesas de amor eterno. Sentí un nudo en el estómago. Evelyn me tomó la mano. No tienes por qué leerlas, dijo. Puedes tirarlas sin darle más vueltas. Asentí. Cerré la caja. La llevé al contenedor de papel y la tiré. Fue un acto simbólico, pero sentí como si hubiera apagado una vela que llevaba demasiado tiempo encendida. No todo fue sanador. Hubo días oscuros. Un martes cualquiera me desperté con un sueño extraño en el que Jennifer regresaba y yo la aceptaba. Me levanté nervioso. Evelyn dormía profundamente. Fui a la cocina y me serví agua. Me senté en la mesa y las lágrimas me sorprendieron. No era tristeza por perder a Jennifer, era el miedo irracional de repetir patrones. De algún modo, mi subconsciente me estaba avisando que debía estar alerta, que la confianza que había depositado una vez había sido traicionada y que, aunque ahora estuviera bien, debía aprender a cuidar mis límites. Al día siguiente hablé con Evelyn, le conté mi sueño, ella me escuchó sin juzgar. Es normal, todo trauma deja residuos, me dijo. Lo importante es que lo verbalices, y si sientes que necesitas apoyo externo, hablemos con alguien profesional. Terminé pidiendo una cita con un terapeuta. Nunca había hecho terapia, pero descubrí que hablar con alguien que no fuera familia ni pareja era liberador. Entendí que para construir algo nuevo sano, debía reparar lo que se había roto dentro de mí. En una de esas sesiones, el terapeuta me dijo algo que me marcó: perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin que te duela, y a veces el perdón es hacia uno mismo por haberse quedado más tiempo del necesario. Empecé a trabajar en ese perdón. Me culpaba por no haber visto las señales, por no haber sido suficiente para Jennifer, por haber sido ingenuo. Pero cada vez que Evelyn me miraba con cariño, cada vez que mi hermana me invitaba a una cerveza para reírnos de los memes, cada vez que mis amigos me buscaban para platicar de fútbol y no de chismes, aprendía que mi valor no dependía de quien me traicionó. Mientras tanto, la construcción de la nueva casa avanzaba. Era terapéutico, levantar muros que eran nuestros, cimentar una base sólida literal y metafóricamente. Evelyn iba los fines de semana a pintar, aunque terminaba más manchada que la pared. Una tarde se le cayó un bote de pintura sobre mis botas nuevas. Se llevó las manos a la cara. Lo siento, eran nuevas, balbuceó. Empecé a reír. Solo son botas. Prefiero 1000 veces botas manchadas que repetir un matrimonio manchado de mentiras. Ella sonrió, salpicada de blanco. El día que terminamos la estructura principal, invitamos a algunos amigos y a Nora a poner la primera planta en la huerta. Cavar, sembrar y regar juntos se sintió como un acto de comunidad. Nora me abrazó al finalizar. ¿Quién diría que después de todo esto estarías plantando tomates?, se burló. Siempre has sido más de cortar madera que de plantar semillas. Me reí. La vida cambia, respondí, y creo que necesitaba plantarme a mí mismo de nuevo. Un viernes por la noche recibí un mensaje inesperado. Era de un número que no tenía guardado. Hola Leo, soy Laura, prima de Jennifer. Solo quería decirte que ella está en el hospital. Tuvo un accidente de coche. Me quedé helado. No supe qué sentir. Compasión, indiferencia. Evelyn me miró. ¿Qué pasó?, preguntó. Le enseñé el mensaje. Se sentó a mi lado. ¿Quieres ir?, me preguntó sin tono de reproche. Tomé aire. Lo último que esperaba era enfrentar de nuevo a esa persona en un hospital. Pero por respeto a los años compartidos, sentí que debía saber si estaba bien. Fuimos.
Llegamos a urgencias y preguntamos por ella. Nos llevaron a una sala donde reposaba, con algunos moretones y el brazo enyesado. Jennifer me miró con ojos enrojecidos. Evelyn se quedó en la entrada. ¿Qué haces aquí?, murmuró Jennifer. Podía sentir una mezcla de sorpresa y vergüenza en su voz. Recibí un mensaje. Solo quería saber que estabas bien, respondí. Hubo silencio. Ella bajó la mirada. Estoy bien, fue un choque leve, dijo. Me quedé en la puerta. Me alegra que estés bien, dije sinceramente. Cuídate, me giré. Antes de que me fuera, Jennifer soltó. ¿Eres feliz?, me detuve. No esperaba esa pregunta. Me giré de nuevo. Sí, respondí con claridad, más de lo que pensé que podría ser. Vi cómo sus hombros se hundían. No dije más. Me fui. En el auto Evelyn me tomó la mano. Ninguno dijo nada durante varios minutos. Las palabras sobraban. Esa visita cerró un ciclo en mi mente. Jennifer estaba viva, yo también, nuestras vidas seguían caminos distintos. No había odio ni amor, solo distancia, y eso era sano. Algunos meses después, me enteré de que Jennifer había dejado el trabajo de marketing y estaba intentando emprender un negocio de joyería artesanal. Irónico, la mujer que buscaba lujos ahora trabajaba con sus manos. A veces, las vueltas de la vida son poéticas. También supe que había ido a terapia. Me alegró, aunque no lo expresé. Todos merecemos redención, incluso aquellos que nos hicieron daño, pero su redención ya no era mi responsabilidad. La casa nueva se terminó justo a tiempo para Navidad. Nos mudamos con cajas, plantas y el perro que olisqueaba cada rincón. La primera noche, Evelyn puso luces en la ventana. Nos sentamos en el suelo comiendo pizza. No había muebles, pero la sensación de pertenencia llenaba más que cualquier sofá. Bienvenido a nuestro hogar, me dijo Evelyn, levantando su rebanada como brindis. Sonreí. A nuestro hogar. En Nochebuena invitamos a Nora y a algunos amigos cercanos. Hicimos tamales caseros. Todos ayudaron. El perro terminaba con masa en las orejas. Brindamos con cerveza y refrescos. Alguien propuso un juego de intercambio de regalos. Nora, con su humor, dijo, por favor, que no aparezcan sorpresas no deseadas, ya hemos tenido suficientes en esta familia. Todos rieron. Sentí un nudo cálido en el pecho. Era nuestra primera fiesta en una casa que construimos juntos, sin sombras. Al final de la noche salimos al jardín. Hacía frío y las estrellas parecían más brillantes que nunca. Evelyn tomó mi mano. ¿Sabes? Hoy me di cuenta de que, aunque pasamos por un infierno, todo valió la pena porque nos trajo aquí. La miré. No sé si diría que valió la pena por el dolor, respondí. Pero definitivamente nos enseñó a no conformarnos, y me enseñó a valorarme. El nuevo año trajo rutina y tranquilidad. Evelyn cambió de trabajo, se cansó del ambiente superficial del marketing y empezó a trabajar en una ONG que promueve la educación en comunidades rurales. La veía llegar cansada pero satisfecha. Yo seguía con mi negocio, expandiéndolo poco a poco. Contraté a un par de chicos jóvenes a los que enseñaba lo que sabía. Uno de ellos, un adolescente, me dijo un día, mi papá siempre dice que un buen hombre es el que se queda aunque esté cansado. Creo que usted es así. Le agradecí con la garganta apretada. No sabía que mi ejemplo podía llegar a otras generaciones. Sin embargo, no todo en la vida post-divorcio es color de rosa. Aprendí que incluso en una relación sana puede haber momentos difíciles. Un día, Evelyn y yo discutimos por algo tonto, los horarios de la lavadora. Yo estaba estresado por un proyecto, ella por su trabajo. La conversación subió de tono. Hubo frases dichas con más ira de la necesaria. Terminamos alejándonos, ella al jardín, yo a la cochera. Ese momento me detonó. Recordé discusiones con Jennifer que terminaban en gritos, silencios y resentimiento. Me dio miedo que la historia se repitiera. Fui al jardín. Evelyn estaba regando una planta con fuerza, como si estuviera cortando cabezas. Me acerqué. No quiero que esto crezca, dije. Ella me miró con los ojos algo vidriosos. Yo tampoco, respondió. Respiramos hondo, nos sentamos en la tierra, nos pedimos perdón, hablamos de cómo manejábamos el estrés, acordamos maneras de comunicar nuestro enojo sin herir. Fue un recordatorio de que un amor sano no es un amor sin peleas, sino uno donde las peleas no se convierten en muros. Un sábado cualquiera, mientras desayunábamos, recibí un correo. El asunto decía, nuevo episodio, historias de infidelidades. Lo abrí por curiosidad. Era un podcast de alguien que contaba historias de rupturas en tono de humor. Reconocí parte de mi historia en la descripción, con nombres cambiados. Alguien había compartido mi historia en Reddit y se había vuelto viral. Sentí una mezcla de exposición y liberación. Pensé en escribirles para aclarar algunas cosas, pero luego me reí. Si mi historia podía servir de aprendizaje o entretenimiento para alguien, que así fuera. Yo ya había contado mi verdad, que la usaran como quisieran. Poco a poco, la historia de la esposa que pidió relación abierta y se quedó sin nada, se convirtió en leyenda urbana en ciertos círculos.
Escuché versiones cada vez más extravagantes, que yo era millonario y la había dejado sin un centavo, que Evelyn y yo nos habíamos aliado desde el principio para engañarla, que Britney había sido demandada por consejo ilegal. Las exageraciones me divertían. Si algo me enseñó esta experiencia es que la gente siempre adornará los relatos ajenos. Yo solo tenía que vivir el mío. Pasado un año desde la última vez que vi a Jennifer en el hospital, recibí un sobre en el buzón. No tenía remitente. Lo abrí. Era una carta escrita a mano. Reconocí la letra de Jennifer. Querido Leo, empezaba, respiré hondo, no sabía si quería leerla. Pensé en quemarla sin abrir, pero mi curiosidad pudo más. La leí. Hablaba de cómo estaba intentando reconstruirse, de cómo había ido a terapia, de cómo había empezado a entender que su búsqueda de lujos era un reflejo de inseguridades. Me pedía perdón, no con la intención de volver, sino de liberarse y liberarme. Entiendo si no me perdonas, pero necesitaba escribirlo. Se despedía deseándome felicidad, cerré el papel, sentí una paz extraña, no le respondí, no lo necesitaba. Había perdonado hacía mucho tiempo, no por compasión hacia ella, sino por sanidad propia. Guardé la carta un momento, luego la tiré al reciclaje. Era lo correcto, el pasado reciclado en algo nuevo. A veces la vida te sorprende con momentos que te recuerdan tu camino. Un día estaba en una ferretería y vi a Britney. Llevaba un niño en brazos. Me miró sorprendida, sonrió nerviosa. Hola, dijo. Hola, respondí. Hubo silencio incómodo. Ella jugueteó con su bolsa. Escuché que estás con Evelyn. Me alegro por ustedes. Su voz sonaba sincera. Asentí. ¿Y tú? Pregunté señalando al pequeño. Este es Mateo, mi hijo, respondió. Su papá no está, pero estoy bien. La miré. Pensé en que todos seguimos caminos que a veces se parecen a los que criticamos. Al final le deseé suerte. Ella respondió lo mismo. Salí de la tienda con una sensación curiosa. Hasta quienes parecen arruinar nuestras vidas son personas con sus propias batallas. La última vez que supe de Jennifer fue a través de una foto en las redes. Estaba en una feria de artesanías, detrás de un puesto donde vendía collares. Sonreía. Detrás de ella una mujer mayor, su mamá, intuí la abrazaba. Vi los ojos de la señora brillando. Me alegra que después de todo esté encontrando su camino. No hay morbo ni rabia, solo la constatación de que cada quien recoge lo que siembra, y que las segundas oportunidades pueden funcionar si se trabajan de verdad. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentado en el porche de la casa que construimos Evelyn y yo. El sol está bajando. El perro duerme a mis pies. Hay olor a tierra mojada porque acaba de llover. Evelyn está dentro horneando algo. Escucho su risa mezclada con la radio. Pienso en la ironía de que todo comenzó con una petición de relación abierta y terminó con una vida completamente nueva. Pienso en el joven que era, con la ropa llena de cemento, mirando a su esposa con un plato de huevos en la mano. Pienso en la versión de mí que dudaba de su valor, y sonrío. No soy perfecto. He cometido errores. He tenido que reconstruir mi confianza. Pero sé que las estructuras más sólidas se levantan con cimientos fuertes y sobre todo con honestidad, algo que aprendí de la manera más dura. No sé si esta historia se viralizará o quedará entre las grietas de Internet. No sé si alguien que lea esto necesite el empujón para dejar a una pareja que no lo valora. Solo sé que mereces algo mejor que ser la segunda opción de alguien, que la lealtad no se mendiga, que la verdadera paz no tiene precio. Y que aunque los dramas de la vida parezcan telenovelas, nosotros podemos escribir un final diferente. Uno donde el héroe no rescata a la princesa, sino que se rescata a sí mismo, y encuentra a alguien que sepa valorar las manos que construyen, no las cuentas que suman. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. A veces las palabras en un foro son solo letras, otras veces son el recordatorio de que no estamos solos en nuestros desamores. Que alguien allá afuera también enterró cartas viejas, también vio a su ex en un hospital y también aprendió a poner límites. Si algo puedo decirte es esto, que tengas el coraje de cerrar la puerta que te hace daño, aunque la otra persona no quiera. Y que mires al frente, porque justo cuando crees que se te ha caído el mundo encima, el universo te susurra, todavía hay espacio para plantar tomates.